Top, Beseder. Ya estamos grabando. Rabotai, el shiur de ayer fue un shiur realmente interesante donde el Ramajal nos habla por medio del estudio de la Torá que nosotros tenemos que tener Zeirut, que tenemos ese resguardar, vigilancia o vigilar nuestras neshamot, nuestras almas. Y nos habló de algo sumamente interesante. No solamente la persona tiene que estudiar Torah por estudiarla, sino estudiar la Torah para cumplir lo que la Torah nos dice a cada uno de nosotros. Bien sea como judíos, bien sea como justos entre las naciones, bien sea como sea, la persona, si quiere tener Zeirut, si la persona quiere tener ese resguardo, si quiere vigilar su alma, que realmente es lo que va a importar al final de este camino que estamos en este Olam Hazé, por medio del estudio de la Torah, por medio de la aplicación de los mitzvot que están establecidos ahí, podemos alcanzar lo que él nos enseña, lo que nos enseña el Ramjal. Beshen Hashem Aseben Asliach, con la ayuda del Todopoderoso, queremos dedicar este shiur por Refuah Shelema de varias personas que nos han escrito, y la primera es Vanessa Mendoza, Refuah Shelema para ella, por la señora Ruth, si mal no recuerdo, está en Ecuador, me escribió el día de hoy también, estuvimos hablando, por Eliezer Turriago y Valentina de Turriago. Hashem les dé Refuah Shelema en todo tiempo, en todo momento, que prontamente la sanidad venga Mina Shamayim para ellos, que Hashem les conceda sanidad a su cuerpo y sobre todo a su alma, como enseña Rabenu Hakadosh. Hay un libro extraordinario que se llama Anatomía del Alma, y Rabenu Hakadosh nos enseña que muchas veces los dolores que tenemos en el cuerpo, muchas veces las enfermedades que hay en las personas son causadas por alguna dolencia en el alma, por algún incumplimiento de la misvá, etc. Claro que es mucho más profundo, no es simplemente decirlo por decirlo, pero se enseña Rabenu Hakadosh. Ahora, Rabotai, vamos a hablar Beshen Hashem Aseben Asliach una vez más. También queremos dedicar este shiur por elevación del alma de mi Rab, Yair Halach, también por otro de mis rabinos que me inspiró en la Hasidut, Rab Daniel Ginerman, Seher Sadil y Brajá para cada uno de ellos. Nos dice Rabenu Hakadosh, referente a lo que es la verdad y la emuná, que estamos hablando de el Sefer, que tiene por título también Likutei Etzot. Rabenu Nachman nos enseña lo siguiente. Él nos dice que todas las cualidades nobles del alma, de la cual cada uno de nosotros tenemos y podemos alcanzarla, dependen única y exclusivamente de la emuná que nosotros tenemos en Borei Olam. Y la emuná, ¿qué es para Rabenu Nachman? La emuná es el fundamento, la emuná, es la raíz, es el yesod de lo que es la Kedushá. Así nos dice Rabenu Hakadosh en el consejo del día de hoy. Una vez más, Ot Pa'am, Rabenu Hakadosh nos dice en verdad y emuná, verdad y fe, nos dice que todas las cualidades nobles del alma dependen única y exclusivamente de la emuná que nosotros tengamos en Akadosh Baruj Hu. Por supuesto, saber que todo lo que hace Hashem Yisbaraj lo hace para el bien de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo que la emuná, ¿qué es la emuná? La emuná es el yesod, es decir, es el fundamento, y es el shoresh, es la raíz de lo que es la kedushá. Si una persona quiere vivir en kedushá, la persona tiene que tener emuná shelema, una emuná completa en lo que Akadosh Baruj Hu hace, lo hace para bien de esa persona. Ese es el consejo que nos da hoy Rabenu Hakadosh. Entonces, Rabotai, pasamos ahora al libro que estamos analizando y estamos estudiando, no solamente leyéndolo por leerlo,
sino profundizando en él y también buscando. Menciona mucho Pirkei Avot, menciona mucho la Gemara, y ahondamos en ello para tener un conocimiento más profundo de lo que el Ramjal nos quiere decir, de cómo podemos nosotros realmente cambiar nuestras Neshamot. Ahora, otra cosa interesante que nos va a decir es la fuerza del materialismo del mundo. ¿Se acuerda que aquí habíamos quedado ayer? La fuerza del materialismo del mundo. Hubo una persona que me preguntó el día de ayer, cuando estábamos en clase, ¿cómo se hace para que el alma de una persona, así pude yo entender la pregunta que hizo, lástima que no se ha conectado el día de hoy, cómo una persona, cuando muere, esta persona o este ser, este espíritu, cómo podemos ayudarle a que trascienda a los mundos supraterrenales? Y nos enseña el Ari, es decir, el Arizal, Shalom Shepe, nos enseña el Arizal, que una de las cosas que nosotros podemos hacer es recitar el Kaddish por la elevación del alma de un ser querido. También hay un periodo de duelo que se guarda de 7 días. Hay un periodo que se guarda durante un año también. El duelo se va minimizando. Y durante este tiempo se recita Kaddish. También durante el Yorzai, cuando se recuerda que esta persona partió de este mundo, en el Yorzai de él se acostumbra a hacer una seudá en honor de el difunto, en honor de la persona que ha trascendido de este mundo a los mundos supraterrenales. Y también se recita Kaddish, hacer Ma'asim Tovim, es decir, hacer actos de bien en nombre del difunto. Por ejemplo, darse de acá, dedicar un Sefer Torah, mandar a escribir un Sefer Torah o comprar un Sefer Torah que sea Hadash, en la posibilidad de que la persona lo pueda, es decir, que sea nuevo, donarlo a un Beit HaKnesset, ayuda a elevar el alma de esta persona. También donar Sidurim. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Donar Sidurim, donar libros para el estudio, bejule, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de las cuales nosotros hacemos en este mundo presente para ayudar a que el alma trascienda y se pueda elevar mucho más aún. Vámonos para Uman Bezrat Hashem el año que viene. Entonces, Rabotai, Beamorai, el Ramjal nos va a hablar. Bueno, ahí ya llegó el doble JJ, que es un gran amigo. Nos conocemos, desde hace muchísimos años. Lo conozco desde que era un chiquitico, y un gran amigo, una gran persona. Él, su mamá, su hermana. Increíble. Entraste tarde, JJ, y ya di la respuesta. No sé si estabas escuchando abajo. Ya di la respuesta referente a lo que preguntaste ayer, de cómo podemos nosotros hacer. De todas maneras, mi secretaria te va a decir, o me escribe en privado y te digo. Algo interesante también, estamos grabando el shiur y lo estamos poniendo en YouTube, en un canal que tengo, que lo tenía abandonado desde hace mucho tiempo, y ahí subimos el shiur de ayer y estamos grabando el shiur de hoy. Bueno, vamos a hablar de la fuerza del materialismo, como nos lo enseña el Ramjal. El Ramjal en el capítulo 2, inciso 2, nos va a decir que el Yeser Hará, y de una manera muy bonita, Kaviahol, el Ramjal habla de la inclinación negativa. Es realmente muy fuerte en el ser humano. El Ramjal no habla directamente del Yeser Hará, pero detrás de esta palabra muy bonita, que si nosotros lo leemos en hebreo dice Hinei Yeser Hará, y aquí en español lo tradujeron a la inclinación negativa, que es el Yeser Hará, es una inclinación muy fuerte en el ser humano
Y ya vimos que el día de ayer, Rabotai Bamorai, vimos el día de ayer que Hashem creó el Yetzer Hará y también Hashem creó el antídoto del Yetzer Hará. Y nosotros podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu creó el Yetzer Hará? Hashem creó el Yetzer Hará, Kaviahol, para ponernos en pruebas a nosotros, para superar las pruebas, Lama, porque está escrito en la Gemara que antes de nosotros descender a este mundo, en la Gemara Masej Nida, antes de nosotros descender a este mundo, nosotros les prometimos, les juramos, hicimos un Shebua, hicimos un juramento ante el Creador del Universo en que íbamos a ser Sadikim y no íbamos a ser Reshaim. Pero ¿cómo se va a probar esa cualidad de nosotros de ser Sadikim y no ser Reshaim si no conseguimos una fuerza opuesta que Kaviahol quiere llevarnos por caminos tortuosos? Y a esto Hashem crea el Yetzer Hará, pero también creó el antídoto que es la Torah. Consecuentemente, una persona que diga que quiere enmendar sus caminos, que quiere enmendar su manera de vivir, pero esa persona está desconectada totalmente de lo que es la Torah, en balde entonces él está trabajando para hacer Teshuvah. Lama, porque sin Torah, sin el estudio de la Torah, sin el cumplimiento de los mitzvot que aparecen ahí, establecido, Kaviahol, para nosotros, Am Israel, y también para los justos entre las naciones, dependiendo del cumplimiento que ellos tendrán de Sheva Mitzvot, ellos tendrán Olam Haba también, tendrán resurrección de los muertos, igualmente nosotros, pero una persona desconectada de la Torah nada podrá hacer. A ver, Gisela, Shalom, muchísimas gracias por conectarte. Entonces, Rabotai Bamorai, nos dice el Ramjal que Esther y Yetzer Hará progresivamente se hace más fuerte y domina al hombre. Shalom Noach, Shalom Luis. Entonces, Rabotai, aquí la pregunta que tendríamos que hacernos nuevamente: sin el estudio de la Torah, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, es como una enfermedad que aumenta. Si la persona no estudia la Torah, Kaviahol, digámoslo así, al nivel que él ha sido llamado, esa enfermedad va a aumentar en él, Lama, porque no tiene el antídoto, como nos lo dijo el Ramjal el día de ayer. E incluso, sigue diciendo, si él emplea todas las tácticas en el mundo para vencerlo, pero sin hacer uso del remedio que fue creado específicamente para ella, que como dijo el Ramjal, que es el estudio de la Torah, no se dará cuenta de que su enfermedad será intensificado. ¿Hasta qué punto? Hasta que finalmente la persona muera por las transgresiones que él ha hecho y su alma caiga en el olvido y su alma se pierda totalmente. Es lo que nos dice el Ramjal. ¿Qué sigue diciendo más? El Ramjal ahora nos va a traer una pregunta muy interesante. ¿A qué puede ser comparado todo esto que acabamos de analizar, que estamos analizando? ¿A qué se puede comparar todo esto? ¿A qué se puede comparar que el Yetzer Hará está dominando en la persona? ¿A que el Yetzer Hará se incremente en la persona si no tiene ese antídoto que es la Torah? ¿Cómo la persona puede hacer, Kaviahol, guerra, digámoslo así? ¿Cómo la persona puede enfrentarse a esa gran enfermedad del alma si no es por medio de la Torah? ¿A qué se compara esto? El Ramjal nos dice a un enfermo que acudió a varios doctores quienes diagnosticaron correctamente su enfermedad y le prescribieron un determinado medicamento. Así nos dice el Ramjal. Es decir que le dijeron: mira, tienes que
comprarte estas especies, tienes que comprarte estas plantas, tienes que comprarte esta medicina, vejule, para que tengas sanidad sobre tu vida, visitar a los médicos, etcétera. Así nos dice el Ranjal. Pero ¿qué hace la persona que está enferma, dice, pero él sin conocer previamente las ciencias médicas desecha el medicamento y en su lugar ingiere cualquier otro medicamento que se le ocurre a esta persona. ¿Acaso, dice el Ranjal, no morirá ese enfermo sin lugar a dudas? ¿Por qué? Porque él mismo se está diagnosticando las medicinas para una enfermedad. Se está automedicando, como me dice mi secretaria aquí, Baruch Hashem, que la tengo cerquita, que mi secretaria aquí es mi esposa también, ella es todo para mí, mi santificación. Entonces, Rabotai, él se está automedicando, van donde el médico le dice, tienes esta enfermedad, y el mismo paciente se autodiagnostica. Él dice, yo no voy a tomar esas medicinas que usted me está diciendo, voy a tomar las medicinas que yo creo que es la que tengo que tomar. ¿Acaso, dice el Ramjal, esa persona no va a morir? Lama, porque está haciendo caso omiso a lo que le dice el médico. Drabotai, Beamorai, lo mismo pasa en el aspecto espiritual, y así lo enseña también Rabenu Hakadosh en Likutei Moharan. Por eso Rabbi Nachman se conoce como el gran médico del alma. No es que Rabbi Nachman haya sido un médico como tal y haya tenido un título que diga médico en medicina general, etc. Él era conocido en la Hasidut como el médico del alma. ¿Por qué? Porque Rabenu Hakadosh pudo interiorizar que las enfermedades que se transmiten al cuerpo es porque hay una falta del cumplimiento de una misvá. Así dice el libro que se titula Anatomía del Alma. Un libro excelente. De la misma manera, Rabotai, y usted me va a decir, el Rab cada vez nos habla de esto una y otra vez, pero tengo que decirlo, como decía Rabenu Hakadosh, que no hay que repetir la lección 100 veces, sino 101 veces. Y si la repetimos 101 veces, tenemos que volverla a repetir hasta que se quede grabado dentro de nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto, Rabotai? Si una persona no cumple con el rol al cual Akadosh Baruj Hu lo ha llamado a este mundo, y esta persona cumple con un rol que no le merece, ¿acaso no se compara como una persona enferma que va donde el médico y el médico le diagnostica y le dice, tienes que tomarte acetaminofén, y tal vez la persona tiene que tomarse acetaminofén, pero él dice, ¿sabes qué? Mejor me tomo un Valium para quedarme tranquilo, y él se autodiagnostica un Valium? ¿Qué le puede pasar a esta persona? Una sobredosis por un medicamento que no le tocaba a él en ese momento. En consecuencia, ¿qué puede pasar? La persona va a estar met. Es decir, la persona morirá. ¿Por qué? Por su desobediencia. Creyendo él que está haciendo el bien. Creyendo él que está cumpliendo con una misvá. Porque ciertamente el resguardo del alma es una misvá que aparece en la Torá y le enseña el Rambam también. Si la persona no cumple con su rol al cual él ha sido llamado y en consecuencia él empieza a jugar con otro rol que no le corresponde, entonces está poniendo en tela de juicio su alma. Cuando hablamos en tela de juicio, no estamos diciendo que la persona se va a ir al infierno y se va a perder en el infierno, como enseña los Nostrim. No estamos hablando nada de eso. De hecho, el concepto de Geinón e infierno dentro de la Yahadut es totalmente distinto. No existe el concepto de infierno dentro de la Yahadut. Entonces, Rabotai, lo mismo aplica en este caso, nos dice el Ramjal.
no hay nadie que conozca mejor la enfermedad que el Yetzer Hará. ¿Quién conoce mejor la enfermedad? Nos dice el Ramjal, el mismo Yetzer Hará que está dentro de cada uno de nosotros, lo cual representa el poder implantado en ella. ¿Para qué? Para destruir al hombre. Y entonces nosotros preguntamos, ¿por qué Hashem crea el Yetzer Hará? ¿Para destruirme a mí? No, Rabotai. Hashem no creó el Yetzer Hará para destruirnos. Hashem crea el Yetzer Hará y nos da la medicina también. Pero, Aval, ¿cuál es la pregunta realmente? Ok, Hashem creó la medicina, pero ¿para qué el Yetzer Hará, Rabotai? Y ahí, entonces lo que dice el Midrash, lo que dice en Jajamín, referente a cuando Hashem formó las almas desde el cielo, cuando él la estaba formando, como aparece en el Zohar, que las almas recibían todo de gratis, y habían un grupo que querían descender al mundo que Hashem estaba creando. Lama, ¿por qué? Porque ellos dijeron, queremos esforzarnos, y de esa manera tener recompensa por el esfuerzo que nosotros tengamos. Y ahí es cuando Boreg Olam, como dice el Midrash, y ahí es cuando Boreg Olam entonces también crea el Yetzer Hará. Pero este Yetzer Hará, Rabotai, si la persona se deja vencer por él, ¿qué va a hacer? Lo va a destruir. Sigue diciendo el Ramjal, Odpan, una vez más, lo mismo aplica en este caso. No hay nadie que conozca mejor la enfermedad que el Yetzer Hará, el cual representa el poder implantado en ella para destruir al hombre, que aquel que la creó, y él mismo nos ha advertido que su curación se logra por medio del estudio de la Torá. Rabotai, aquel que la creó, ¿a quién hace referencia? A Hashem Yitbaraj. Y él mismo, ¿a quién es el mismo? Hashem mismo nos advirtió a nosotros que su curación, la curación del Yetzer Hará, Rabotai, Beamorai, se logra por medio del Limud Torah, por medio del estudio de la Torah. Algo que es muy sencillo, por medio del estudio de la Torah, por medio del estudio de la Torah de Emet, de verdad, despojado de toda mentira, despojado de todos conceptos, de toda falsedad, de todo concepto que yo pueda o la persona pueda decir, es que a mí me parece que es así. Y no es que a mí me parezca que es así, sino como dice Akadosh Baruj Hu, sin estar inventando una religión, sin estar inventando absolutamente nada, sin estar trayendo a Avodah Zará, sin estar imitando a nadie. Déjeme decirle algo, Rabotai. Usted tiene que superarse usted mismo. No tiene que imitar a nadie. Tiene que superarse a usted mismo. Luche contra usted mismo. Luche contra ese Yetzer Hará que tenemos implantado dentro de nosotros, que nos lleva a hacer cosas que no son agradables delante de Hashem. Rabotai, con el permiso de ustedes, tomo agua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dbaro. Y Hashem nos ha dado un don, Kaviahol, un don muy hermoso. Ese don muy hermoso que nos dio Hashem es el Bechirah Hopshi, el libre albedrío que nosotros tenemos. Ese libre albedrío de querer o cumplir o de simplemente no cumplir con lo que dice Hashem. Y esto que nos dio Hashem, ese libre albedrío que nos dio Él, ese Bechirah Hopshi, es lo que nos hace a nosotros superiores a los ángeles. Los ángeles no tienen libre albedrío. Los ángeles no pueden decir, es que hoy me voy a rebelar en contra de Hashem. ¿Sabes qué? Me rebelo en tu contra. Hoy no te quiero obedecer.
Los ángeles no pueden hacer eso. Los ángeles cumplen única y exclusivamente con la misión que Hashem le ha determinado a que cumplan. Y nosotros somos superiores a ellos porque nosotros podemos decidir o vivir en Kedushá, vivir una vida digna delante de Hashem, o vivir una vida totalmente de engaños, de mentiras, una vida antagónica, bejule, bejule. ¿Cuál de esos dos caminos quiere seguir la persona? Dice el Ramjal que el Talmud deriva la idea de que la Torá es el antídoto contra la inclinación negativa, es decir, contra el Yetzer Hará, lo cual toma como yesod, toma como fundamento el pasuk que lo hablamos en la clase de ayer en Bereshit 4.7, y es como si Hashem mismo estuviera diciendo esa idea, Rabotai. Así mismo, así enseña a Kadosh Baruj Hu. Pero como me gusta hablarles a ustedes con más fuentes, les pido un momento. Hemos mencionado mucho Bereshit 2.7. Perdón. ¿Dónde estamos? A ver, mi secretaria, si no se quedó dormida. Bereshit 4.7. Veamos qué dice Bereshit 4.7. ¿Qué nos enseña Hashem? Dice de la siguiente manera: si te mejoraras, no serías perdonado, pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace hacia ti y será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Ahora, veamos qué enseñanza hay detrás de esto, de lo que comenta Rashi, el comentarista clásico de la Torá. Aquí dice: lo siguiente: si te mejoraras, ¿no serías perdonado? La explicación que da Rashi referente a esto es la siguiente. La explicación de esta frase es según cómo lo traduce el Targum. ¿Y el Targum cómo lo traduce? El Targum de Onkelos lo traduce de la siguiente manera: si mejoras tus actos, ¿acaso no serías tú perdonado del todo? Así dice. Si mejoras tus actos, pero ¿cómo vas a mejorar tus actos? Por medio del estudio de la Torá. Y sigue diciendo: a la entrada del pecado, a la entrada de la transgresión yace. Quería decirle: a la entrada de tu tumba. Un momento. A la entrada de tu tumba, tu transgresión permanecerá guardado a menos que te arrepientas. Y una vez más tenemos que ir a lo que dice Onkelos. Onkelos dice lo siguiente. El Targum tradujo la frase: a la entrada de tu transgresión yace, es decir, para el día del juicio tu transgresión es guardada. Y en este comentario Rashi añade que el día del juicio al cual se alude de aquí se trata del juicio que se le hace a la persona cuando la persona ya muere. Y según esto, la entrada de la cual la Torá habla se refiere a la entrada de la tumba. Así nos enseña Rashi y nos enseña también el comentario de Onkelos. Entonces, Rabotai,
¿Qué nos está diciendo el Ramjal? El Ramjal nos está diciendo que el Yetzer Hará que está dentro de nosotros realmente es destructivo, pero tenemos un antídoto para contrarrestarlo, y ese antídoto es el estudio de la Torá. Ese antídoto no solamente es el estudio de la Torá, sino también el cumplimiento de los misbot como bien dependan para cada uno de nosotros. Así nos dice Rabotai. Ahora sigue diciendo el Ramjal lo siguiente. Sigue diciendo lo siguiente, el Ramjal. Una vez más, lo mismo aplica en este caso. No hay nadie que conozca mejor la enfermedad que el Yetzer Hará, lo cual representa el poder implantado en ella para destruir al hombre, que aquel que la creó, es decir, Hashem que la creó, y él mismo no ha advertido de su curación, se logra por medio del estudio de la Torá. Ya vimos lo que dice Rashi referente a Bereshit 4:7, y sigue diciendo entonces el Ramjal, por eso todo aquel que la desee, todo aquel que desee la Torá y en su lugar tome cualquier otra cosa, es decir, que la persona se desligue totalmente de la Torá, se desligue totalmente del cumplimiento de los misbot, ¿acaso podrá vivir esa persona? No cabe duda de que la oscuridad del materialismo lo irá venciendo gradualmente. La materialidad la oscuridad del materialismo, es decir, la fuerza de este mundo. Y quiero aclarar que el mundo como tal, el mundo no es malo, Rabotai. No es como enseñan otras religiones que dicen el mundo es malo, el mundo es pecaminoso, el mundo es esto, el mundo es lo otro, y no sé, y se escucha una frase muy trillada que dice, ¿cómo es que dice? Se me fue, la tenía ahorita en la mente. Dicen, todo es mundano, y mundano hace referencia a eso para decir que el mundo es malo en esencia. No es Hasid Rabotai, no es lo que enseña la Hasidut, no es lo que enseña la Yahadut, no enseña nada de eso, todo lo contrario. El mundo fue hecho para que nosotros rectifiquemos en este mundo. El mundo fue hecho también para que nosotros levantemos chispas de santidad que están diseminadas en él, Caviajol por alguna u otra causa que hicieron que se expandieran las chispas de Kedushá, y otro concepto que lo vamos a hablar mucho más adelante también. Pero en esencia el mundo no es malo, Rabotai. No es malo. De hecho, decimos bendiciones cuando vamos a agarrar una fruta y la vamos a comer. Agradecemos a Boreolán por la fruta que nos dio, por la fruta del árbol, por lo que sustrae de la tierra. Tomamos agua y bendecimos por el agua. Vemos el arco iris y agradecemos a Hashem por el arco iris porque hizo una proeza. Cuando vemos el mar, tenemos más de 30 días que no los vemos, decimos una bendición. Cuando vemos algo que nos impacta de la naturaleza, decimos una bendición también. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el mundo es malo, Rabotai? El Ramjal no está hablando en ese sentido. El Ramjal está hablando, entonces, cuando dice no cabe duda de que la oscuridad del materialismo lo irá venciendo gradualmente, se refiere a la persona que desecha la Torá, a la persona que se apega a otra cosa que no es el remedio para su alma, como enseña Rabenu Hakadosh en Likutei Moharan, y pregunta, ¿acaso esa persona podrá vivir así? Seguramente, Rabotai, llegarán a pensar y decir, no, si por ahí Sapta, son cuentos de la abuela, si por ahí Abod, cuentos de nuestros padres, todo lo que está diciendo es mentira. Mira, esta persona está viviendo tanto tiempo, es multimillonario, tiene empresas grandísimas y muchas empresas, etcétera. Pero el Ramjal, Rashi, Omkelos, ¿a qué se estaban refiriendo? Se están refiriendo a la verdadera vida, al mundo por venir,
al Olam Hazé, no se están refiriendo al Olam Hazé, sino al Olam Haba, a ese mundo de la verdad como tal. Este mundo es conocido como el mundo Hasheker, como el mundo de la mentira, el mundo del engaño. Espérate, Rab, pero nos dijiste anteriormente que el mundo es bueno. ¿Cómo es que el mundo ahora es malo? Que el mundo es de la mentira. En esencia también. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nuestros ojos nos parece que son buenas y no son buenas, son malas. Y hay cosas que creemos que son malas y no son malas, sino que son buenas. Está afuk, está volteado totalmente. Así es, y por eso, Gisela, decimos bendiciones al Creador del Universo. Damos gracias a Hashem, a Kol Teva, por toda la naturaleza. Entonces el Ramjal se está refiriendo es al mundo venidero, que es el mundo realmente de la verdad. No este mundo. Shnia, pero yo estoy en un mundo, necesito parnasá, necesito begadim, necesito ropa, necesito sustento, parnasá, sustento, necesito hogar, necesito comer, seguro que sí. Y tenemos que trabajar, seguro que sí, tenemos que trabajar también. Tenemos que hacerlo, pero no desligarnos de la Torah, asirnos fuertemente al remedio que Hashem dejó en contra del Yetzer Hará, que Hashem también hizo el Yetzer Hará. ¿Y cuál es? La Torah. Y sigue diciendo, sin que él comprenda lo que está ocurriendo, es decir, la persona no va a comprender lo que está ocurriendo en su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se haya hundido en el mal y tan lejos de la verdad que ni siquiera se le ocurrirá el pensamiento de buscar la verdad. Ya llega un momento que la persona no se le va a ocurrir ni siquiera buscar la verdad, porque va a estar tan envuelto en clipot. Clipot son cáscaras. Clipot shel tumá, en clipot de tumá, de impurezas, que la persona ya no va a poder, ni siquiera él va a poder ver la verdad. Se le va a borrar todo vestigio de lo que es la verdad como tal. Aquí el Ramjal nos dice, y lo cual se refiere al factor que aleja de la vida espiritual, en el sentido de que elimina de la mente humana toda consideración e interés al respecto de lo que es Hashem Yitbaraj. La persona se desconecta totalmente de Hashem. Y aquí viene aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no creo que exista un Dios. En lo particular yo digo que esas personas tienen su creencia, y es que no creen en nada, pero tienen una creencia. Y la persona dice, no creo que exista Dios, no creo que exista un Hashem. Todo eso, como escuché en una entrevista que le hicieron a un rab, que la persona decía, ponía en tela de juicio a Am Israel, y decía, todo eso, lo que ustedes están diciendo, los judíos, es mentira. ¿Sabes por qué? Porque en el Midbar, en el desierto, si ellos estuvieron tantos años en el desierto, ellos tuvieron 40 años en el desierto, y en cada lugar donde ellos estuvieron se quedaron tanto tiempo. ¿Cómo es posible que en el Midbar no se haya conseguido vestigios de un pueblo tan grande? No se haya conseguido absolutamente nada en el desierto. No se consiguió nada, decía esta persona. No hay rastros alguno, porque cuando una persona acampa, de una u otra manera, siempre deja algún rastro de que esa persona o ese grupo de personas o esa tribu, como usted quiera llamarlo, acamparon en el desierto durante tanto tiempo, durante tantos años, debieron haber dejado algo. Pero les voy a decir otra cosa. Dice la ciencia que el desierto cambia. El desierto cambia. ¿En qué sentido el desierto cambia? No sé cómo se llaman los túmulos de arenas.
un tiempo están de un lado, otro tiempo están de otro lado. Todo va a depender del factor de la brisa, del factor climatológico, las dunas, algo así, sí. Hay como un cambio, etcétera. Algo interesante también, Rabotai, que es que el desierto de aquí, de toda esta zona, no crean ustedes que como es el desierto que pintan las películas de Hollywood, no le estoy haciendo publicidad a ellos, que dicen que es como la arena del mar. El desierto de aquí no es así. Es un desierto totalmente distinto, pedregoso, etcétera. Como sea, esta persona ponía en tela de juicio. Y es lo que enseña el Ramjal. Llega a un punto tal que la persona, todo vestigio de lo que es la verdad de Hashem y Baraj, ¡puf!, se pierde, se va de la persona, se extravía de su mente, de sus pensamientos. Nos sigue diciendo entonces el Ramjal, Rabotai, Biamorai, lo siguiente. Quedaron las tumbas. Como dice mi secretaria, hay tumbas, quedaron tumbas. Ahí están las muestras. Si quieren verlo, Baruch Hashem. Si no quieren verlo, en vaya, no hay problema alguna. El Ramjal nos dice, pero si esta persona se dedica al estudio de la Torah, cuando observe sus caminos, prescripciones y restricciones, es decir, ¿a qué se refiere prescripciones y restricciones, sus caminos? El Ramjal nos dice que esto se refiere a los modos generales de vida y comportamiento que la Torah promueve para cada individuo. Las prescripciones, los mitzvot y los preceptos activos específicos. Las restricciones son azarot, a las prohibiciones específicas que él tiene que cumplir, y eventualmente por sí mismo engendrará en su corazón el deseo de desarrollo espiritual que lo conducirá al camino del bien. Y el Ramjal nos enseña que el estudio y la reflexión en las ideas y los preceptos de la Torá constituyen el camino primario para iniciar el camino espiritual, como indica más adelante en el capítulo número 4, cuando lo estudiemos, Rabotai de Amorai. Así nos habla el Ramjal de tener seirud de nuestras neshamot. Y a esto se refirieron entonces Jajamín cuando dijeron, parafraseando a Boreolán, ojalá solo me hubieran abandonado a mí. Ojalá me hubiesen abandonado a mí, pero hubieran guardado mi Torá, pues la luz que hay en ella los hubiera hecho retornar al bien. Wow, algo muy fuerte que dijo Hashem, como lo parafrasean nuestros jajamín. Perdón, como nuestros jajamín parafrasean a Boregolán. ¿Cómo me hubiese gustado que me hubieran abandonado a mí? Dice Hashem. Pero si me hubiesen abandonado a mí, está bien, no hay problema. Pero hubieran guardado la Torá. Si quieren abandonarme a mí, en vaya, no hay problema. Pero abandonaron, no solamente me abandonaron a mí, sino que también abandonaron la luz de la Torá. Pues esa luz que hay en ella los hubiera hecho retornar al bien. Rabotai, palabras muy duras que dijo Hashem. Palabras muy duras que nos dijo Hashem. No solo abandonamos a Boreolam, sino que abandonamos también su Torá. Está escrito en el Jarrabá Petichtá 1, es decir, ¿cómo hubiese gustado que hubieran seguido estudiando la Torá? Baruch Hashem, hoy lo hacemos, hay yeshivot, bejule. Y sigue diciendo, incluso si no hubieran cumplido los preceptos que yo les ordené. Y está escrito
en Derech Hashem 426, el Ramjal explica con más detalle esta afirmación de los Jajamín referente al tema. Shalom, síntesis. Wow, Rabotai, sabemos lo que estamos escuchando. Esto es para que se parta nuestra Neshama, para que nos duele en la profundidad de nuestro ser, no solamente a nosotros como Am Israel, sino también como las naciones de la tierra también. Ahorita pasamos Tisha B'Av y enseñan Jajamín, si ellos hubiesen sabido lo que estaban destruyendo, de seguro no lo hubieran hecho. Ellos quisieron privarnos del Beit Hamikdash, pero al hacerlo se privaron ellos también de una gran beneficencia Minashamayim. No solo afectaron a Klal Israel, a Am Israel, sino afectaron a todo el mundo. Rabotai, esto es para realmente ponernos a nosotros a meditar. ¿Qué quiere Hashem de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere enseñarnos Hashem con este estudio? ¿Cuál es la voluntad de Hashem para nosotros, Rabotai? No perder el tiempo con tonterías que no convienen en este momento. Centrarnos en lo que Hashem quiere, que primero seamos personas, que primero sepamos dónde estamos parados en estos tiempos de la Geulah Shelema, en estos tiempos en los que hay un gran despertar de lo que es el conocimiento de Hashem. Pero pararnos un momento y preguntar, ¿qué camino tengo que seguir? ¿Cuál es el camino que yo tengo que seguir? ¿Por dónde tengo que andar? ¿Qué sendero tengo que tomar? Hashem, bebakashá, por favor, necesito respuestas, ayúdame. Si haces eso, si tú le pides a Boregolán con toda tu neshama, con toda tu alma, Hakol Lev, con todo tu corazón, como nos dice Rabenu Hakadosh, en Ikbodedut, Hashem te va a responder y te va a decir por dónde tienes que andar. Y no buscar caminos que están pintados de hermosuras, pero realmente conducen a cosas que no son, Rabotai. Nosotros decimos Hashem u Elohim, Hashem u Elohim, Hashem u Elohim. Hashem es nuestro Dios. Hashem es nuestro Dios. Hashem es nuestro Dios. Oshiana, 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 sálvanos Hashem. Sálvanos, sálvanos Hashem. Envía pronto la Geulah. Envía pronto al Mashiach Tzidkeinu. Ayúdanos, Ribono Shel Olam. Tenemos que decirle eso a Kadosh Baruj Hu, en tus propias palabras, como nos enseña Rabenu Nachman. Rabotai Amorai, estoy muy complacido con ustedes por haberme acompañado. No quiero quitarles más de su hermoso tiempo. Sé que son personas muy ocupadas, que en Latinoamérica, donde la mayoría de ustedes me siguen, está de tarde, han apartado un momento para estudiar conmigo. Quiero colocarles una melodía. Por supuesto que vamos a dar también el Sipur, pero antes del Sipur, para que meditemos un poquito del Shiur, de lo que nos enseñó el Ramjal, quiero dejarle esta melodía. Luego de la melodía hablamos del Sipur y damos por concluido nuestro estudio.
Hallelujah,
Bueno, estoy... Me pide síntesis subirlo. Estoy viendo... Ah, ya. Aceptaste. Ok. Ok. Aquí estás. Dame unos minutos para hablar de la... De la... Del Sipur del día de hoy. Y luego... Te dejo el espacio. Bueno, Rabotai, el Sipur de hoy, para terminar y darle un espacio, pequeño espacio a síntesis. El Sipur de hoy vamos a hablar de Nes Musan. ¿Qué es Nes Musan? Nes con S, N-E-S, Musan. ¿Qué es eso? Ok, hablemos de este Sipur. Los Yehudim de las comunidades de Halab no dicen Tahanum, o sea, Ana. Tahanum son confesiones que nosotros decimos todos los días. También hay ciertas partes en el año que se dice Tahanum, cuando estamos en Yom Kippur, cuando estamos en otras, en sitios como duelos, etcétera. Hay alajó para esto. Y aquí hace referencia, por ejemplo, no se dicen los Yehudim de Halab, no dicen Tahanum el día 13 de Sivan, y esto es por un milagro que ocurrió en la época de Rab Mordejai Lobatón. ¿Qué ocurrió ahí? Ya lo vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Un comerciante yehudí tenía como ayudante en su trabajo a un niño no yehudí que se llamaba Musan. Unos días antes de Pesaj, el niño fue secuestrado por unos jóvenes que lo escondieron en la mezquita de la ciudad. Los padres de Musan, al ver que su hijo no había llegado a su casa, le dijeron al sultán, quien dio órdenes a los policías para que busquen al niño por todos los lugares y calles de la ciudad, pero Musan no aparecía. La gente de la ciudad comenzó a decir que los Yehudim habían matado al niño para usar su sangre mezclándola con la masa de las matzot para Pesaj. Podrán imaginarse. El sultán llamó al rab de la comunidad y le avisó que el niño tenía que aparecer en menos de 5 días. De lo contrario, todos los Yehudim de Halab iban a ser castigados y encarcelados. El rab quiso explicar que los Yehudim no tenían la culpa y que no habían sido culpables de que el niño se hubiera perdido. Pero el sultán no quiso escuchar y volvió a amenazar al rab, pidiéndole que traigan al niño. El rab, ¿qué hizo? El rab se dirigió al Beit HaKnesset y pidió a todos los Yehudim que hagan tefilot a Boregolán para que se anule este decreto. Cuando terminaron, el rab salió a la calle, a la tienda del Yehudí, en donde trabajaba Musan, el niño desaparecido. Entonces escuchó a unos niños no Yehudim que estaban hablando muy bajito. Musan está en aquella mezquita y yo mismo vi cuando se lo llevaron, dijo uno de ellos. El rab escuchó las palabras y fue directamente con el sultán. Le pidió, por favor, quisiera que me acompañe para que veamos dónde se encuentra el niño. El sultán fue con el rab. Cuando llegaron a las puertas de la mezquita, el rab pidió que lo siguiera sin avisar que habían llegado. Entraron y toda la gente lo rodeó. Quisieron esconder al niño, pero no lo lograron. El rab lo encontró en una esquina amarrado a una columna. El sultán dijo, este es el niño que estábamos buscando y ustedes son los culpables. Los Yehudim no tienen la culpa y no les va a pasar nada.
ustedes vivirán el resto de su vida en la cárcel. El Rab regresó al Vitakenese y dio a todos las buenas noticias. Desde ese día se festeja este milagro que en hebreo se dice Nes, el día del Nes de Musán, y por eso los Yehudim de esa localidad no dicen Tajanun. Un sipur para que cada uno de ustedes, Rabotai, como de costumbre, saque la enseñanza de lo que nuestros jajamín nos quieren enseñar. Démosle ahora espacio a Síntesis. Síntesis, por favor. Ya puedes quitar el... Hola, Shalom. ¿cómo estás, Jaime? Baruch Hashem. Shalom, shalom. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Todo bien, fíjate que hay eco, ¿verdad? Ya va. Déjame... Habla a ver. Ahí ya estoy. Ok. Ok. Realmente me gustan tus enseñanzas y todo ese tipo de cosas, pero realmente te extraño mucho allá en el live. No te he vuelto a ver y he preguntado por ti, entonces me da gusto saludarte, escucharte, saber que estás bien, tu familia. No, de verdad, entendemos que tus enseñanzas son muy, muy, muy apreciadas, de mucha reflexión también. Y que realmente sí te extrañamos por allá. Hemos estado ahí platicando con Ariel solitos. Entonces a ver si nos visitas. Vedrat Hashem. No he subido, he estado abajo viendo los fly, pero como me cambiaron de lugar en el trabajo, no estoy en la oficina donde estaba antes, estoy en otro lado y se me hace un poco difícil. Entonces a veces les escucho, a veces no les escucho, y si me quedo conectado entonces se me descarga el celular y después no tengo para conectarlo, me es un poquito complicado para conectarlo para la batería, ¿sí? Pero Claro. he estado, sí los he escuchado, incluso Ariel también me escribió y me preguntó que si estaba molesto con ustedes. Le dije, no, todo lo contrario, es que no tengo tiempo, le dije, ahora no me da tiempo, me pusieron más responsabilidades en el trabajo. También en donde estoy estudiando en la yeshiva, tenemos muchas clases, tengo muchos exámenes que presentar. No sé si sabía que estoy sacando otra semijá también. Ya voy por mi segunda semijá y estoy estudiando, tengo que presentar exámenes también. Y bueno, Vedrat Hashem pronto nos conectamos nuevamente a tener esos debates interesantes. Buenos, ya sabes que como los nuestros no hay. Seguro. Entonces, ahí con Ariel estuvimos platicando, le pregunté que si había hecho algo malo, y me dijo, no, es que de cambio de trabajo y un poquito más complicado, pero Sí. pues que en su momento podamos platicar como antes. Seguro que sí, Vedrat Hashem. Seguro que sí, querido. Yo nomás subí para saludarte, darte, que me debes 10 abrazos, recuérdalo, no se te olvida. No se me olvida. Acuérdate que tienes que venirte a Israel. O yo visitar allá México. Vedrat Hashem. Sí, pero me dijiste que ya me debes muchos abrazos, entonces tienes